aleluya, 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 que se turbe el enemigo, aleluya, 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 mi alabanza estará de continuo en mi boca, aleluya, 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 poderoso eres tú, Señor Jesús, te adoramos, Rey, poderoso tiempo en la presencia del Señor, aleluya, te adoramos, Rey. Ahora en ese mismo sintonía, aleluya, vamos a orar por las ofrendas, aleluya, presentar los diezmos y las ofrendas delante del Señor, aleluya. Padre, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, aleluya. Bendice a cada uno de los que dan en esta mañana, multiplícale el 100 por 1, Padre. Te adoramos, bendice porque esto es para tu casa y para tu obra, Señor. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Con nosotros nuestra amada pastora. Mi alma adora al que vive para siempre. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Aleluya. Estamos sumamente contentos de estar nuevamente en la casa del Señor. Estuvimos un fin de semana pasado glorioso. Ya sus pastores, para la gloria y honra del Señor, ya son capellanes, así que tienen a sus pastores aquí. Gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y cada puerta que abre, fuimos más que bendecidos en aquel lugar. Las personas que conocimos fueron unas personas con unos corazones maravillosos dados al servicio del Señor. Así que estamos sumamente contentos, pero nada como estar en nuestra casa. Amén. Vamos a tratar de ser breves en la mañana de hoy, así que vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. Denme un momentito por aquí. Mateo, capítulo 7. Aleluya. Versículo 24 en adelante, aleluya. Mateo 27, sí, no, perdóname, 7, perdón. Sí, del 24 al 27. Capítulo 7, del versículo 24 en adelante. He puesto hasta el 27, pero vamos a leerlo completo. Aleluya. Dios bendiga a cada vida a la distancia que se esté conectando. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, te doy gracias en esta mañana preciosa, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que cada terreno que escuche, Señor, esta palabra sea un terreno fértil, Señor, y que sea de bendición a cada vida y dé el fruto, Señor, que tiene que dar al 100 por 1, Padre de la gloria, que caiga en buen terreno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Se pueden sentar? Santo es el Señor. Aquí hemos leído
una porción de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 7. Y aquí en mi Biblia, el tema que le ponen, ¿verdad? Dice, edifica sobre la roca. Y cuando, no sé si ustedes vieron la promoción que se estuvo compartiendo el día de ayer, es ¿cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu fundamento? Amén. Y en esta mañana el Señor nos viene a recordar o a traer memoria que analicemos dónde verdaderamente está nuestra vida cimentada. Amén. Y el Señor aquí le estaba hablando a sus discípulos principalmente, pero también estaba hablándole a una multitud. Cuando nosotros comenzamos a ver este capítulo número 7, si nos vamos un poquito más antes, en Mateo capítulo 5, la palabra habla sobre el sermón del monte. Y ese sermón del monte, que es muy conocido, el Señor estaba, ¿verdad?, junto a sus discípulos, pero era tanta y tanta y tanta la gente que lo seguía, que Él decidió subir a este monte, sentarse en la cima de ese monte y comenzar a hablar a aquella multitud. Pero cuando tú vas al capítulo 5 es sumamente curioso porque la palabra dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abrió su boca y les enseñaba. Aquí vemos que Jesús comienza a hablar a aquella multitud. Y en este momento el Señor toma una actitud de enseñanza. Comienza a hablarle a sus discípulos de cosas de las cuales ellos tenían que tener presente según sea su caminar y su vida. Amén. Y por tal motivo el Señor comienza hablando un sinnúmero de cosas en este sermón del monte. Y culmina con esta parábola, donde me está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de hombres, de dos formas diferentes en que una persona puede actuar en relación a su vida. Y cuando nosotros vamos y buscamos ese sermón del monte, antes de entrar a lo profundo de esta parábola, yo te quiero rapidito hablar de algunos puntos que se habló en ese sermón del monte. Y el Señor le estaba enseñando a aquellos discípulos y a todo el que escuchaba unos temas sumamente interesantes que nosotros como cristianos no podemos olvidar. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar cada tema que el Señor habló en ese sermón, es la base de nuestro fundamento para tener un fundamento correcto y firme. Amén. Y el Señor lo primero que empezó a hablarle eran las bienaventuranzas a aquellas personas. Y a mí lo que me llamó la atención o vi reflejado en estas bienaventuranzas, que todo tiene que ir en relación a tu corazón, a cómo debe de estar tu corazón, a cómo posiblemente esté tu corazón y va a tener un resultado lo que tú estés pasando. Decía, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Todo esto son actitudes y acciones o cosas que suceden dentro de nosotros. Y el Señor comenzó hablando ese sermón diciéndole, bienaventurados aquel que sufre por esto, bienaventurado el que pasa por esto porque recibirá esto. El Señor comenzó hablándole una promesa a aquellos discípulos y a aquella gente. Y otro de los sinnúmeros de temas que Él habló, porque no los voy a tocar todos. Dice la palabra que Él habló sobre cualidades, sobre muchas cosas, sobre una vida en rectitud. Él habló sobre advertencias, sobre cosas que teníamos que aplicarnos en nuestra vida. Él habló en este sermón del monte y habló sobre dos puertas, una estrecha y una angosta. Y tú decides por qué puerta tú vas a seguir. Eso tiene que ver con tu fundamento, en quién estás creyendo. Si decides entrar por la puerta angosta o si decides entrar por la puerta estrecha. Que aunque sea difícil es la correcta, aunque sea un poquito incómodo y tú te sientas que no puedes, es la correcta, es la que debes de tomar. Y todo esto eran claves que el Señor le estaba diciendo, yo necesito que ustedes hagan esto para que creen un buen fundamento en mí.
Aleluya. El Señor habló de dos caminos. El Señor le habló de los falsos profetas que se iban a levantar para este tiempo. ¿Cuántos falsos profetas no se están levantando para engañar a la gente? Y si tú no tienes un fundamento correcto, ¿qué va a pasar con tu vida? Si tú no tienes el fundamento correcto en la palabra, ¿qué va a pasar con tu vida? Cualquier persona que se levante con una falsa doctrina, cualquier persona que se levante con cualquier falsa enseñanza, te va a llevar y te va a arrastrar y va a arruinar lo que tú hayas edificado si no tienes un fundamento correcto. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor habló en este sermón del monte sobre los frutos, porque la palabra dice que por sus frutos seréis conocidos. Ese fue uno de los temas que él habló en el sermón del monte, diciéndole a sus discípulos: yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que tú estás dando, cuáles son tus frutos, y según tus frutos yo conoceré quién tú eres. Por sus frutos seréis conocidos. Y solamente tú vas a poder dar un buen fruto si tienes un buen fundamento en la palabra, si tienes un buen fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Es de la única manera que tú vas a poder dar un buen fruto. Un fruto que el Señor está esperando. Como dice su palabra, los frutos del Espíritu tienen que verse reflejados en nuestra vida. Y solamente ellos se van a ver reflejados con el buen fundamento que tú tengas en tu vida. Aleluya. Santo es el Señor. Y culminó hablando con esta parábola, donde aquí el Señor les está diciendo claramente: los que oyen estas palabras, ¿qué les está diciendo? Lo que les acabo de mencionar, lo que les he dicho en este monte, lo que le he hablado a su vida, es para que ustedes no solamente lo oigan, sino que lo pongan por práctica. Y ahí está la clave del verdadero fundamento. Comenzamos a leer que dice que cualquiera, así que eres tú y soy yo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Debemos tener en cuenta el contraste que hace el Señor con estos dos hombres. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor no le está hablando aquí a gente inconversa. Si tú vas a ver esta parábola, el Señor le está hablando a la iglesia del Señor, a todo aquel que ha decidido seguir al Señor, a todo aquel que ha decidido creerle al Señor, a todo aquel que dice conocer la palabra del Señor. Aleluya. Y aquí comienza hablando claro y le dice: aquellos que oyen estas palabras y las hace. Cuando usted también ve este sermón del monte y se pone a buscar y a leerlo con calma y a entenderlo y a tener revelación de lo que el Señor está diciendo, muchas de las enseñanzas que el Señor está hablando ahí, le decía: ustedes han oído decir esto. Y eso me llamó la atención. Ustedes han oído esto. ¿Qué les quería decir el Señor en ese momento? Ya ustedes han escuchado lo que yo les he hablado hoy, lo que les he vuelto a traer a memoria. Ya ustedes han escuchado decir esto anteriormente. Mucho, búsquelo. Cuando el Señor habla desde el capítulo 5 en adelante, estúdelo, escudriñelo, que es el sermón del monte. Ahí el Señor le está diciendo muchas veces: ya ustedes han oído esto. Ustedes han escuchado de esto antes, pero había algo clave que el Señor les quería mostrar ese día. La palabra a mí me indica, y hemos escuchado muchas veces, como dice en Apocalipsis, que todo el que tenga oído, escuche lo que la palabra dice. ¿Verdad que sí? Lo que el Espíritu dice. Y esa es la diferencia. Muchas veces estamos escuchando, pero no estamos oyendo, pero no estamos escuchando, no estamos poniendo por práctica lo que el Señor nos manda hacer, y nuestro fundamento no está basado en la verdad ni en la palabra del Señor. Muchas veces nuestro fundamento está basado en nuestro parecer, en nuestros deseos, en lo que quiero, en lo que anhelo.
pero no en la palabra del Señor. Y cuando vienen los azotes a nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier viento contrario te va a derrumbar. Cualquier viento que se levante en tu contra te va a derribar. Y el Señor le dijo, el que ponga su fundamento, primero me van a escuchar. Ya ustedes escucharon estas palabras anteriormente. Se las estoy repitiendo lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. No solamente escuches como ya he hecho por años la palabra del Señor. No solamente seas oidor, sino seas hacedor de la palabra del Señor. Camina en pos de lo que está en la palabra del Señor. Camina en los mandatos del Señor, las ordenanzas que están en su palabra. A veces queremos hacer lo que nos parece a nosotros, lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero te has puesto a estudiar lo que tú has escuchado por años, lo has puesto por práctica para ver la diferencia en tu vida, para ver que el fundamento que tú tienes es el correcto sobre tu casa, sobre tu vida. Porque el Señor está hablando aquí de dos tipos de personas, de dos tipos de hombres. Pero esto se relaciona a ti y a mí. ¿A cuál de los dos tú estás pendiente? Si estás como el que construyó sobre la roca o como el que construyó sobre la arena. Es un tiempo de que reflexiones dónde está tu fundamento correcto. Y el fundamento correcto es la roca, que es Cristo. Y Cristo se basa en la palabra del Señor. Esta palabra es nuestro fundamento. Y no solamente tú la vas a escuchar domingo tras domingo, viernes tras viernes, o cualquier mensaje que tú escuches en la semana. Es que la pongas por práctica todos los días de tu vida. Aleluya. Y ahí está la diferencia. Hay que ser hacedor de lo que yo estoy escuchando. Si el Señor dice, clama a mí que yo te responderé, ¿por qué no clamo a Él en el momento de mi angustia y decido entrar en mi ansiedad, en mi desesperación, cuando Él tiene todo bajo control? Y yo decido que entonces que el viento, que el río, que la lluvia que se levante, sacuda mi vida. Y no solamente sacuda mi vida, sino que posiblemente la tire al piso. Porque me he olvidado que la roca es Cristo. Que la roca angular, que la que me mantiene firme, que la que me ayuda a permanecer, que la que me ayuda a continuar, se llama Cristo. Y su palabra es la única que me mantiene de pie. Un hombre prudente. ¿Tú sabes lo que significa un hombre prudente? Esto no significa, ¿verdad? Este es el ejemplo de la palabra. Pero cuando el Señor habla de hombre, aquí se refiere tanto a mujer como a hombre. Esto es general. Como te dije, esto es para todos. Y Él dice que un hombre prudente fundó o fundamentó o cimentó su casa sobre la roca que es Cristo. Cuando tú buscas información en los tiempos de antes, cuando ellos edificaban sus casas, dice que ese fundamento, ellos ponían un montón de piedras en ese fundamento. Pero ese fundamento no quedaba estable hasta no colocar una piedra angular. Hasta tú no colocaras esa piedra en específico que hacía que todas las demás piedras se mantuvieran firmes. Y la palabra me dice a mí que la piedra angular es Cristo. Una piedra preciosa que te da firmeza, que te da permanencia, que te da fuerza para sobrellevar todo lo que venga sobre tu vida. Aleluya. El hombre prudente es precavido. El hombre prudente es sabio en lo que hace. El hombre prudente no actúa a la ligera. El hombre prudente piensa lo que hace. El hombre prudente trabaja con calma lo que está haciendo. El hombre prudente va a la palabra y dice, el Señor me dice a mí que de esta manera es la forma correcta para hacerlo. Aleluya. Eso es ser prudente en este caminar. Esto es ser un hombre prudente hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque edificamos. Esto es un trabajo de todos los días que nosotros estamos haciendo. Pero está en ti ser prudente en lo que tú estás edificando. Si primeramente tú estás haciendo el fundamento correcto. Si verdaderamente tú le estás dando el lugar a Cristo en tu vida. Porque este fundamento
que es Cristo, y tú comienzas a edificar tu vida en Él, es de continuo. Esto se refiere a tu vida espiritual, a tu relación con Dios todos los días de tu vida. ¿Qué tú estás haciendo para edificar sobre la roca que es Cristo? ¿Sabes lo importante de esto? Que todos pueden ver lo que hay por encima de ese terreno. Todo el mundo ve lo que hay por fuera. Todo el mundo nos ve. Y podemos posiblemente vernos bonitos, vernos arreglados, vernos bien. Pero nuestro fundamento es estar en el cimiento equivocado. No estar en la roca y estar en la arena. Y aquí lo importante entonces es lo que hay dentro de nosotros, antes de reflejar fuera lo que hay. Si no hay un buen fundamento, si no hay un buen cimiento, no va a permanecer. Y a veces podemos, como decimos nosotros, en el caso de nosotras las mujeres, podemos arreglarnos, ponemos bien, que si el pelo, que si... Gloria a Dios, este es el templo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar. Pero más importante es el corazón. Ahí es que está nuestro fundamento. Si Cristo no está en tu corazón, ¿cómo tú vas a poder edificar y levantar una casa fuerte, una relación con Dios fuerte, si tú no conoces el fundamento que es la palabra del Señor? Aquí el Señor habla todo lo que tú tienes que hacer. Los mandatos, los estatutos, las ordenanzas, todo como tú tienes que dejarte guiar, cómo tú tienes que trabajar tu vida, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Pero a ti te toca construir. Al que le toca construir es a ti. Al que le toca preparar el fundamento es a ti. El Señor está ahí. Ya Él te entregó la roca que te va a dar firmeza. Ya Él te entregó la roca que te va a dar firmeza. Pero tú decides si la tomas o no la tomas. Si decides construir sobre la arena, sobre todo aquello que es irrelevante, sobre todo aquello que es superficial. Porque el que construye por la arena, en ese terreno que no tiene estabilidad, en ese terreno que no te va a dar nada, en ese terreno que cualquier cosa puede pasar. Cuando venga la lluvia, cuando venga el río, nada queda. Tú decides si decides construir en un terreno superficial, en un terreno donde no hay estabilidad. Tú decides si quieres construir a la ligera o con calma. Tú decides si tú quieres construir con Cristo o sin Cristo. Esas son las dos alternativas que el Señor le está diciendo ahí. El Señor le dije, ya yo les hablé lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes son los que tienen que ser prudentes. Y cuando yo estudiaba esta palabra, el Señor me volvía y me llevaba a lo que ya hemos estudiado de Mateo 25, donde están las vírgenes prudentes y las insensatas. Y esto es igual, esto trata de preparación, esto trata de compromiso con tu vida, con tu relación con Dios, que tú decides tomar para poder crear tu buen fundamento en el Señor. Esto es un trabajo de todos los días sobre tu vida. Tú decides qué quieres tomar, si quieres ser prudente o insensato. El insensato no va a perdurar en nada de lo que haga, porque no va a prevalecer. ¿Sabes por qué? Porque en medio de cualquier prueba va a ser movido. El Señor le dijo, el que oye mis palabras y las hace. Vamos a ir un momentito a Santiago rapidito, capítulo 1. Déjenme buscarlo por aquí rapidito. Santiago capítulo 1, versículo 22. No quiero dejarlo pasar por alto. Aleluya. No lo marqué y ahora se me pegan las páginas. Si alguien lo encuentra rapidito. Capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tiene? ¿No lo marqué? Aquí. Ok. Ya. Capítulo 1, versículo... Sí, vuelve y el viento lo pasa. Sí, lo tengo aquí. Mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 1, versículo 22. Dice,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Ahí es clara la palabra. La palabra dice ahí clarito que no solamente seas oidor de la palabra. ¿Tú crees que la palabra no tiene poder? La palabra tiene poder, por la cual se envía. Tengo acá, no te preocupes, gracias. Por la cual se envía, hace lo que tiene que hacer. La palabra tiene poder. Por sí sola, Él mismo era la palabra cumplida, el Señor. Pero Él dice, no seas solamente oidor. Porque hay veces, como decimos nosotros los puertorriqueños, nos entra por uno y nos sale por el otro. Tenemos que ser practicantes de esta palabra. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque de nada te va a valer escucharla y no actuar sobre ella. Va a ser lo mismo. Si tú no la anhelas, si tú no la guardas en tu corazón y cada día de tu vida, tú no determinas vivir por ella, no estamos haciendo nada y nuestro fundamento no es el correcto. Tenemos que entender la clave del evangelio del Señor. Él es nuestra piedra angular, en Él tenemos firmeza, en Él tenemos un buen fundamento correcto, donde lo que venga sobre nuestra vida no nos va a mover. ¿Sabes por qué? Porque el prudente es sabio y sabemos que cuando tú adquieres sabiduría, pero esa sabiduría la pones por práctica, es totalmente diferente las cosas en tu vida. Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener la Biblia memorizada. Y te voy más. Yo puedo memorizar la palabra y la puedo utilizar a mi conveniencia, que no es lo correcto. Sino es utilizarla correctamente para lo que Dios quiere hacer en un momento determinado. Pero a veces podemos memorizar la palabra, pero nuestras acciones van totalmente diferentes a lo que la palabra me está diciendo que yo haga. Y ahí es donde se ve el fundamento que tú tienes. Cómo tú actúas en medio de la dificultad. Cómo tú actúas en medio de la adversidad. Cómo tú actúas en medio de la prueba. Si tú fácilmente, cuando venga el golpe, porque mira qué interesante, dice que viene la lluvia, dice que vienen los ríos, que vienen los vientos. Y si tú analizas, si te pones a pensar, no hay esquina que el enemigo no vaya a querer atacar tu vida. Va por encima, va por debajo. Y así empieza poco a poco a querer socavar el fundamento que tú tienes. Pero él se va a encontrar que si tú estudias la palabra y no solamente la escuchas, sino que la estás haciendo, le vas a decir al enemigo, ¿sabes qué? Te equivocaste conmigo, porque el fundamento que yo tengo es Cristo y no importa el ataque y el dardo que tú estés enviando en mi contra, yo voy a prevalecer porque estoy en el Señor, aleluya. No me vas a mover, puedes enviar lo que tú quieras enviar, pero nada me va a mover de donde estoy, aleluya. Eso es lo que tú debes entender, aleluya. Y aquí dice la palabra en Santiago que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Significa, cuando usted se está viendo en un espejo, obviamente usted está viendo su cara ahí, pero de momento pasa y ya olvidaste cómo te viste en ese espejo. ¿Usted está entendiendo la relación que el Señor está haciendo aquí? A veces escuchamos la palabra, pero cuando ya salimos fuera de aquí ya hemos olvidado lo que escuchamos.
porque no la ponemos por práctica. Yo aprendí esto hoy, Señor. Ayúdame, Señor, a que a mí no se me olvide lo que yo he aprendido hoy. Señor, ayúdame a ponerlo por práctica. Que si mi enemigo me ataca, yo lo trate con amor. Que si aquel se levanta en mi contra, no, yo me voy y yo lo abrazo, lo amo, porque el Señor me dice que ame a mi enemigo. Que si me atacan, Él es el que tiene el control de todo y Él es el que va a resolver lo que se levante en tu contra. El Señor te ha dado una autoridad, pero esa autoridad tú la vas a poder ejecutar cuando tengas el fundamento correcto sobre tu vida. Aleluya. Santo es el Señor. Porque si tú no tienes el fundamento correcto, eres como el hombre insensato que dice aquí la palabra. Dice que él oyó la palabra, pero no la hizo. Y el Señor dice que lo comparó a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y como ya te dije, tú decides ser prudente o ser insensato. Pero lo curioso de esto es que ambos hombres, dice la palabra, que escucharon. Ambos escucharon la palabra. Pero el Señor especifica la clave de todo, que tu fundamento es hacerlo. Que lo que tú escuchaste o lo que has escuchado por toda tu vida es tiempo de que ya es hora de que comiences a hacer lo que está en su palabra. Que comiences a caminar sobre esa palabra, a creer lo que hay en su palabra. Aleluya. Cuando tú vas y buscas en Lucas capítulo 6 también, habla también el Señor de esa parábola. Lucas habla, ¿verdad? Pero hace referencia a que son dos sermones diferentes, pero tienen la misma enseñanza. Porque cuando tú buscas en Lucas capítulo 6, ahí habla de un sermón en la llanura. El primero que te hablé, que está en Mateo, dice que era el sermón del monte, en las alturas. Pero este segundo sermón es en las llanuras. Y ahí el Señor volvió a hablarle a aquellos discípulos y a aquella multitud que estaba escuchando en aquel lugar, cosas que tenían que hacer, que lo que habían escuchado tenían que hacerlo. Pero mira lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por eso yo te digo que el Señor le está hablando aquí a la iglesia del Señor. Estos son dos tipos de personas que estamos dentro de la casa del Señor. Una que llevamos años escuchando palabras y a veces nos encontramos en la misma condición, en la misma situación y a veces comenzamos a cuestionar a Dios, pero ¿por qué sigo en la misma condición? ¿Por qué sigo en la misma situación? ¿Por qué siguen tantos ataques? ¿Quién te dijo a ti que los ataques no iban a estar? Si el Señor dijo que vamos a presentar tribulaciones y cosas aquí en la tierra. Inclusive él pidió al Padre que no nos quitara de aquí de la tierra, sino que nos ayudara. Oró por nosotros para que pudiéramos permanecer como oró como por Pedro, porque Pedro iba a ser zarandeado. ¿Quién te dijo a ti que no vamos a tener pruebas en esta tierra? Pero a través de la prueba que se va a ver reflejado cuál es tu fundamento. Por eso tú ves que mucha gente, cuando es sacudida por algún proceso, lo primero que hacen es salir corriendo. Lo primero que hacen es renunciar. Lo primero que hacen es olvidar lo que la palabra dice. Lo primero que hacen es olvidarse de todas las promesas que Dios les ha dado o de todas las cosas que Dios les ha dado y lo único que deciden es salir corriendo y olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y ahí tú ves que no han echado raíces. Ahí tú ves que toda su vida solamente se han visto reflejado una asistencia regular a un lugar. Se escucha fuerte lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. En esos momentos difíciles se ven reflejados que entonces no estás bien fundamentado y cualquier viento contrario, cualquier lluvia, hasta pasajera, te puede mover de donde tú estás. Procura tener el fundamento correcto en el Señor.
Él es nuestra roca. La roca es la que te da la firmeza. No salgas corriendo, sino párate firme y dile, no. Mi fundamento es Cristo. Y como el fundamento es Cristo, yo me paro firme contra todo lo que se quiera levantar en mi contra. Porque ya yo tengo la victoria en el Señor. Lo más lindo que nosotros tenemos como cristianos, ¿tú sabes lo que es? Que antes de tú ir a la batalla, antes de tú salir y dar ese primer paso a salir a la batalla, ya tú tienes la victoria de antemano. Porque el que va contigo ya ganó esa batalla. Ya él triunfó antes de que tú salgas a la batalla. Por eso no puede ser un simple oidor, sino es confiar lo que la palabra dice. Como te dije, clama al Señor. En el sermón del monte el Señor les enseñó a orar. Fue una de las enseñanzas. ¿Qué estás haciendo con esa herramienta? ¿Solamente eres oidor de cómo debes de orar? ¿O lo estás poniendo por práctica tu oración? No una rutina, sino por práctica a lo que dice su palabra. Ahí te dice prácticamente lo que tú tienes que hacer para orar. No es algo repetitivo. Eso es un ejemplo que el Señor nos dio y nos enseñó de cómo nosotros tenemos que ir delante del Padre para poder clamar a Él, para poder pedirle a Él, para poder presentarle todo lo que nos está pasando. Y ahí tú presentas cuál es tu fundamento, porque estás siendo a la fuente correcta de tu vida, para que tome el control de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. La palabra dice que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es hacedor de la palabra, que yo la oigo, pero yo creo, yo trabajo, yo practico lo que estoy escuchando, aleluya. Pero estamos muchas veces en una misma actitud todos los días de nuestra vida. Y cuando viene el primer sacudión, nuestra casa ya no está. Nuestro fundamento fue superficial. Estos dos hombres escucharon la palabra del Señor. Y yo ahora viene a memoria lo que muchos saben de mi testimonio, pero en un momento dado mi casa no estuvo en el fundamento correcto. Una persona criada en el Evangelio, una persona toda su vida escuchando el Evangelio, pero estaba siendo oidora simplemente de la palabra del Señor. No estaba siendo hacedora de la palabra del Señor. Y cuando vino el primer golpe sobre mi vida, ¿qué sucedió? Toda mi casa cayó por el suelo. Pero tú sabes lo lindo del Evangelio del Señor. Tú sabes lo hermoso del Señor, que como Él entregó su vida por ti y por mí, Él te da una nueva oportunidad de levantar en el cimiento correcto. Él te da una nueva oportunidad de tú coger esa piedra angular y ponerla en tu cimiento, cavar más hondo, porque cuando tú vas a Lucas dice que no solamente cavó, sino que ahondó en ese fundamento, profundizó más en ese fundamento. Por eso yo puedo decir hoy día que en aquel momento posiblemente me sacudió, vinieron los vientos, me tiró sobre tierra, porque mi fundamento posiblemente estaba sobre la arena, era simplemente una oidora de su palabra. Pero hoy yo puedo decir que mi fundamento es Cristo. Y es totalmente diferente, porque lo que se presente, sé trabajarlo de una manera diferente, porque comienzo a hablar palabra de vida, comienzo a hablar palabra de fortaleza, comienzo a hablar palabra de victoria que viene de parte de Él, aleluya. Y comencé a profundizar más en ese fundamento. Comencé a profundizar más en esa palabra. Comencé a hacer un fundamento diferente. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué vas a hacer con tu fundamento? Reflexiona, analiza cuál es tu fundamento. O fundamentas sobre la arena o fundamentas
sobre la roca, aleluya. Y dice la palabra que la gente se maravillaba de cómo el Señor enseñaba esta palabra. Cómo el Señor hablaba y enseñaba lo que debemos hacer. Por eso hoy el Señor te dice, elige el fundamento correcto, para cuando vengan los vientos contrarios, no te saques de donde estás fundamentado. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Santo es el Señor. Mi alma te adora y te glorifica, Jesús. Santo, santo, santo. Mira lo que dice Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato prosigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Tú decides ser prudente o tú decides ser insensato? La palabra no se equivoca. Pon esto por práctica. Dice que el prudente ve el peligro, se prepara, lo evita, pero el insensato continúa haciendo lo mismo, sigue hacia adelante sin medir las consecuencias de su acto. Por eso procura ser un hombre prudente hoy y no un hombre insensato. Que el Señor te halle como las vírgenes prudentes trabajando, preparadas hasta el final. Y no insensata, durmiendo, perezoso, sin estar haciendo lo que la palabra manda hacer. Nos toca a cada uno de nosotros trabajar por nuestro fundamento. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu fundamento? Así que analiza tu vida y hoy procura ser un hombre prudente y no un hombre insensato. Procura escuchar la palabra, pero también hacer lo que en la palabra está escrito. Analiza tu corazón. Analízalo. Y aférrate a lo que está en su palabra. Vive por lo que está ahí. Y vas a ver la diferencia. Señor, te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor amado Jesús, tú conoces cada corazón, Señor. El que desee la oración puede pasar si desea orar. Vamos a estar orando y presentando al Señor en este instante, porque esto es un trabajo, escúchame bien, que nos toca a todos. Porque es tu vida, tu relación con Dios. Es tu tiempo con Dios. Es lo que estás haciendo para poder vivir según la palabra del Señor. Es como tú tengas tu corazón. ¿Dónde tú tienes tu corazón en esta mañana? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué estás haciendo para que tu corazón esté firme? Para que tu corazón esté fuerte en el Señor. Para que lo que venga a sacudirte no te mueva. Señor, yo te pido en esta hora, Padre de la gloria, Señor. Padre, toca cada corazón en esta mañana, Señor. Padre, aún en la distancia, Señor, aquellos que nos están escuchando, Señor. Padre, toca cada corazón, Señor. Señor, si es tiempo de volver a comenzar, Señor amado, que podamos entender, Señor, que hay que sacar lo que haya que sacar, que hay que volver a preparar un fundamento correcto, que hay que cavar y ahondar profundo hasta llegar a la roca perfecta que eres tú, Señor. Que podamos anclarnos, Señor, en ti y no ser movidos en ningún momento, Señor. Que aunque venga la adversidad, que aunque venga la tormenta, que aunque vengan los ríos fuertes, Señor, no nos podamos mover, Señor, sino permanecer en ti, Señor. Venga lo que venga, Señor. Venga el azote de donde venga. Podamos resistir, Señor, lo que se presente en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a crear un fundamento fuerte, Señor, en nuestro corazón. Y que nunca se nos olvide, Señor,
que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, que vivamos continuamente tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y yo espero que esta palabra haya sido de bendición sobre tu vida. Y pon el fundamento correcto sobre ella para que nada te mueva. Dios te bendiga en esta mañana.